a un nuevo vídeo contando una nueva historia, un nuevo relato de terror. Espero que el anterior os gustara y ahora os vengo con una propuesta un poquito distinta. Si en el otro hablábamos de un tema quizás un poco más sobrenatural, en este, aunque sí que hay algo un poco misterioso, quizás no es tanto ese tipo de historia. Esta es un poquito más larga y no voy a darle mucha más introducción, simplemente espero que la disfrutéis. Mm, Esta brujita de aquí se va a ajustar el sombrero y nos vamos a poner con el relato, así que ve a por un vasito de té caliente, de café, de lo que te guste. Prepárate unas palomitas o algo de picoteo o simplemente ponte cómodo y vamos a disfrutar de este nuevo relato. Otro jodido camino sin salida, al igual que con el resto de desaparecidos. Aquello no tenía sentido, la gente suele dejar rastro, pero en estos casos parece que se los ha tragado la tierra. María, 24 años, recién graduada. Había quedado en ir a ver a sus amigas a Valencia y nunca llegó. Nadie supo nada. Salió de casa el viernes a las 7:45. Tomó un taxi que la llevó a un punto donde había quedado con alguien y ya no se supo nada. Marcos, 35 años, le comentó a su prometida que tenía un viaje de negocios de última hora en Burgos. Salió de casa a las 5:30 de la mañana. Había quedado con un empleado de una empresa de renting de coches, pero ya no se supo más de él. Así, uno tras otro, hasta 5 casos en apenas unos meses. Otro dato curioso es que se trataba de perfiles totalmente distintos, motivaciones distintas y que eran desconocidos entre ellos. Eso sí, había algo en común. Todos habían alquilado un coche. Pero para que no sea todo tan fácil, se trataba de empresas distintas y lo curioso es que ninguno acudió al final a por ese coche. Habían quedado con un empleado que les acercara el vehículo hasta un punto concreto. Sin embargo, no es una práctica habitual. Por no decir que nunca se ha hecho. Las empresas de renting no tenían ni idea y negaban haberles ofrecido ese servicio. No había teléfono que rastrear, ni imágenes, ni nada. En cuanto llegaban al lugar concertado, desaparecían. Carlos repasaba los expedientes en su despacho. La luz tenue del flexo apenas iluminaba una maraña de documentos y fotografías esparcidas sobre el escritorio. Suspiró, frotándose los ojos con cansancio. Años en la policía le habían enseñado a no dejarse llevar por fantasías ni teorías sin fundamento. Pero esto no encajaba con nada de lo que había visto antes. Los desaparecidos no dejaban pistas y el único patrón en común era el coche alquilado que nunca llegaban a recoger oficialmente. Mirando el lado positivo, eso era una gran pista. Centrándose en lo que sí sabía, había algún malnacido por ahí que localizaba a gente que alquilaba coches y ese sería el culpable. De vuelta con lo malo es que no sabían cómo dar con él. No había rastro, no había cuerpos, ni teléfonos, ni nada que diera luz sobre aquello. ¿No te vas a casa? Uno de los compañeros le pasó un café y lo miró preocupado. Sí, debería. Mirar esto más veces creo que no me va a ayudar. Lo único que he encontrado hoy es un buen dolor de cabeza, dijo suspirando y tomando un trago de aquel café amargo de la máquina de la oficina. ¿Tampoco han encontrado ningún coche ni nada? Carlos negó terminando el café. Encontrar los coches no iba a ser sencillo. No sabían si habría un único coche o serían varios. No sabían nada sobre la marca, el modelo o el color del coche, por lo que, aunque lo tuvieran delante, no podrían reconocerlo. De camino a casa pensó mucho en aquello. Era imposible, pero su instinto le decía que encontrar el coche le llevaría a los desaparecidos. Al menos debía de intentarlo. Apenas había amanecido y su teléfono ya estaba sonando. Carlos no quería levantarse. No tenía ganas de contestar. Últimamente responder a las llamadas no le estaba trayendo cosas buenas.
o era su exmujer para reclamarle alguna tontería, o del trabajo con más quebraderos de cabeza. No tenía el número guardado, por lo que contestó de forma prudente. Lo que le contaron lo dejó helado. Rápidamente se lanzó a por algo de ropa y se arregló para salir. A las afueras de la ciudad, Pedro, un conocido del pueblo de su padre, tenía un desguace. Hace unos días se lo había encontrado y le habló del caso mientras tomaban unas cervezas. Pedro no estaba seguro de por qué, pero al conocer la historia del último coche que le traían, supo que lo mejor era llamar a su conocido. «Buenos días», saludó a Carlos de forma enérgica. «Buenos días. Explícame eso otra vez». «Mira». Pedro lo condujo hasta un coche de color gris claro. Era un coche común, un Peugeot 208. Parecía bien cuidado. «Esta es la cuarta vez que me lo trae. Si eso es raro, te diré que todas las veces lo han encontrado en un claro cerca de la presa del Rey. Me han pasado fotografías, te las envío. Estaba con el motor parado, con las luces encendidas y la puerta del copiloto y del conductor abiertas. He intentado averiguar cómo sale el coche de aquí, quién lo ha reclamado o algo y no hay rastro. Mis operarios no recuerdan nada, ni aparece nada en los registros. El coche está en buen estado, solo que sin batería. Le he quitado esto. Parece que también funciona». Pedro tomó un pequeño aparato de su mesa y se lo extendió a Carlos. Se apresuró a regresar a la comisaría. Por fin parecía haber algo esclarecedor de aquella situación. Carlos tomó aquel aparato que su amigo le había dado y lo entregó a los informáticos. Se trataba de un GPS. Sí que parecía funcionar, aunque tenía alguna especie de contraseña. La verdad, él no era muy tecnológico, no se aclaraba con esos trastos. ¿4 veces? ¿De verdad han encontrado un mismo coche 4 veces y lo han perdido otras 4? Su compañero parecía casi burlarse. Sin embargo, él sabía que nada era tan simple. Lo sabía desde el día que aceptó ese caso. «Escucha, voy a inspeccionar la zona. En cuanto tengáis eso, llamadme». «¿Vas solo?». Carlos lo miró con cara divertida y salió de la oficina. Fue un viaje en coche de casi 1 hora hasta llegar al lugar. Durante el viaje puso atención a todo lo que rodeaba la carretera, gasolineras donde podrían haber parado, tiendas, todo. Como Pedro había dicho, aquel lugar era un claro en mitad de la nada. Estaba cerca del mirador de la presa del Rey, pero aquel punto no tenía nada de especial. Carlos revisó con cuidado un buen trozo del área. Una colilla, un papel, cualquier cosa que le pudiera decir algo. No había rastro de nada. Ni siquiera se podrían ver las huellas de aquel coche. ¡Ah! ¡Qué desesperación! Decomisaría un mensaje. Su última esperanza era el GPS. Por suerte, aún funcionaba. Y no fue fácil conseguir el historial. Revisándolo, podían ver que el último destino de cada ruta era siempre el mismo, y la hora también era idéntica. Aquello no tenía sentido. Allí no había nada. En los días siguientes inspeccionaron las rutas, buscaron imágenes de las cámaras que pudieran haber captado el coche y a sus ocupantes, todo ello sin éxito. Aquel avance dejaba a Carlos en un callejón sin salida. Diría que incluso peor que el de antes. Los días pasaban sin que la investigación avanzara. El GPS que se encontraba en su escritorio parecía burlarse de él, y los jefes querían cerrar ya aquel dichoso caso. Sin más ideas, Carlos optó por tomar aquel dichoso aparato y ponerlo en el coche. «A ver, llévame con los demás». Carlos no sabía muy bien qué hacer, no solía usar esos dispositivos. Donde estuviera un buen mapa. En la memoria había una ruta guardada como favorita. Se trataba del último destino seleccionado por los anteriores usuarios. No se habían encontrado más rutas. Calculando ruta. La metálica voz del aparato sonó fuerte en el coche. Las indicaciones lo guiaron en la noche con precisión por las calles de la ciudad.
Poco a poco, Carlos fue viendo cómo el aparato lo llevaba hacia aquel desolado lugar que tantas veces había repasado. El sol aún no era visible, sin embargo, ya se podía ver con claridad. El rocío bañaba las hojas de cada planta y hierba de aquel lugar. La niebla avanzaba rápido, cubriendo cada rincón y impidiéndole ver mucho más. La calma de aquel lugar, en aquel momento, era realmente inquietante. Ha llegado a su destino, recitó finalmente la voz del GPS. Con el sol ya en lo alto, la niebla comenzó a dispersarse. En la mitad de aquel claro se puede ver un coche vacío, con las puertas abiertas y las luces encendidas. Un nuevo relato llega aquí a su fin. Espero que os haya gustado. Como siempre, estoy trabajando ya en el siguiente. Este, como os digo, es el segundo, quedan otros dos. Y al igual que en el otro, os insto a comentar qué os ha parecido. He estado pensando en que ya que tengo aquí todos estos relatos preparados, quizás prepare un PDF para que los podáis descargar cuando acabe todo esto. Aquí voy a terminar un poco este vídeo porque no quiero que se haga muy largo. Sí que este es un poco más extenso que el anterior. Aún así no creo que este vídeo acabe durando mucho. Os espero con el siguiente, ilusionada. No tengo aún muy claro, estoy grabando, pero aún no sé cuándo se va a publicar. Eh, yo tengo programado más o menos que sea uno por semana, pero no sé si estoy haciendo esa semana completa o si estoy publicando siempre, por ejemplo, todos los jueves. La verdad es que no creo que tengáis mucho orden en eso, pero sí que al menos quiero que tengáis esos 4 relatos, uno por semana, hasta el día de Halloween. Y decidme si también sois fans de las historias de terror, cuáles son las que más os gustan, dentro de toda la variedad de historias de terror, cuáles son vuestras preferidas. Y si no soportáis ver el terror, decidme si tenéis alguna alternativa para mi próxima serie de relatos. Con todo esto acabo el vídeo aquí. Nos vemos en el siguiente.